les bendiga, hermanos. Glorificado sea nuestro Dios, que tiene misericordia nuevamente de tenernos aquí transmitiendo su palabra a cada uno de ustedes que nos sintoniza nuevamente a través de las redes sociales, quizás de los medios de comunicación. Seguimos glorificando al Señor a través de su palabra y seguimos predicando la palabra de Dios para que llegue a todo corazón sediento. La intención es seguir predicando el Evangelio hasta el fin de los tiempos, hasta que el Señor venga por nosotros. La intención de nuestro corazón es seguir predicando el Evangelio, porque el Señor nos dice en su palabra: id y predicar el Evangelio a todas las naciones, en todo tiempo, en todo momento, y no desistimos. Hasta el día de hoy seguimos, el Señor nos sigue proporcionando los medios para seguir predicando la palabra de Dios en video. Ahorita que han sido estos tiempos, ¿verdad? El Señor nos ha proporcionado los medios para seguir predicando la palabra y que la palabra siga llegando hasta su hogar, quizás hasta su medio de comunicación por el cual usted nos ve. Reciban un saludo también todas aquellas personas que nos ven en otros estados, otras iglesias que quizás también nos han seguido a través de este canal. Reciban un saludo de parte de la iglesia en Querétaro Norte. Estamos ubicados en Querétaro, en la avenida San Roque, Felipe Ángeles, número 98. Aquí es donde nos reunimos a glorificar el nombre del Señor, y va a ser ya muy poco tiempo el que vamos a estar grabando videos. Yo sé que el Señor tiene un plan perfecto y el Señor no se equivoque en ninguno de los tiempos, y los tiempos son del Señor. Él está disponiendo, está preparando, está trabajando el Señor para que nosotros, en su momento que Él determine, nosotros podamos volver a reunirnos aquí, congregarnos en su iglesia y seguir glorificando al Señor. Usted, mientras tanto, y yo sigamos aprendiendo de la palabra del Señor, sigamos alimentándonos, porque este alimento es necesario para seguir existiendo espiritualmente. La palabra de Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios, y hoy vamos a alimentarnos a través de su palabra. Yo le invito que ahí donde está en su lugar, ahí en su hogar, quizás en su trabajo, en donde nos esté sintonizando, yo le pido que haga esta pequeña oración para que el Espíritu le hable a su vida y que el Espíritu sea el que nos mueva a nosotros, y que el Espíritu Santo en esta tarde que nos va a hablar, nos hable a todos, y que sea no interpretación de hombre, que sea inspiración del Espíritu Santo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, que en tu misericordia te acuerdas de nosotros, que nos das de tu palabra, Señor, y nos alimentas con ella, Señor, aún en estos tiempos difíciles, Padre. Sigues teniendo misericordia de la humanidad, Señor, y no nos has dejado solos, Señor, hasta este momento, sino que nos sigues dando de tu alimento, Señor, de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Yo quiero pedirte, Señor, que tú veas la intención de nuestro corazón, Padre, para que sepas, Señor, que esto lo hacemos, Señor, no con fines de lucro, Señor, sino con fines de glorificar tu nombre, Señor. Que tu palabra llegue, Señor, a cada corazón sediento en esta tarde. Que tu palabra, a través de este mensaje, dé la solución a aquella persona, a aquel ser humano que quizás está en dificultades, que está enfermo, que está postrado, que tiene dificultades quizás en su forma de vivir. Te pido que a través de esta palabra tú le hables, Señor, y que tú, a través de tu Espíritu Santo, les hagas entender y nos hagas entender el camino que debemos de andar, Señor. Padre, yo te pido que este video llegue, Señor, al corazón que tenga que llegar, Padre, que tu palabra, Señor, que desciende a la tierra, Señor, y hace su propósito, que no regrese vacía, Padre, sino que cumpla la función en cada alma, en cada corazón que está atendiendo este video, Padre. Yo te pido que abras el entendimiento, Señor, que abras también el oído, Señor, a tu palabra, Señor, para que todos aquellos que quizás por primera vez están escuchando tu mensaje, que están escuchando tu nombre, Padre, sea, Señor, de bendición para sus vidas en estos momentos, Padre. Que esta sea la intención, Señor, de este video, que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, el cual tú has enviado, Padre. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, cada corazón, Señor, y que a través de este mensaje, Señor,
tú nos hables, Señor, a través de tu Espíritu, Padre. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, reconociendo que la palabra es tuya, Señor, y que nosotros somos simplemente el instrumento que tú quieres utilizar para que llegue tu bendición, tu palabra, Señor, a cada corazón sediento, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú hagas la obra preciosa a través de tu palabra, Señor, a través de este video, y que todo oyente, Padre, en estos momentos sea aumentada su fe, Señor, que todo oyente en estos momentos se interese en su corazón en oír tu mensaje, Padre, y que no cambie, Señor, que no sea movido por el enemigo, Padre, sino que atienda, Señor, a tu llamado, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor, a ti sea la gloria. Pues bien, en esta tarde vamos a dar un mensaje muy apropiado para estos tiempos que estamos viviendo. Y quisiera comenzar este mensaje diciéndole que casi todas las enfermedades físicas que se han descubierto en el ser humano, enfermedades físicas de cualquier tipo de índole, se han descubierto ya la cura para ellas. La mayoría de enfermedades físicas tienen ya cura, tienen algún medicamento para tratarse, tienen alguna alternativa en la medicina. Y le damos gracias a Dios por eso, porque la mayoría de los seres humanos hemos enfermado y hemos tenido enfermedades. Y la medicina, la ciencia ha tenido, gracias a Dios y por la misericordia de Dios, la cura para todas las enfermedades. Casi todas las enfermedades que tiene el ser humano tienen cura. Hace poco, usted lo ha visto en los medios de comunicación, hace poco ya sacaron la cura para esta enfermedad que estamos tratando, atravesando a nivel mundial, que nos ha sacudido a todo el mundo. Y usted lo ha visto en las noticias, al otro lado del mundo pues ya se ha sacado una vacuna, ya se ha encontrado una cura para esta enfermedad, y también le damos gracias a Dios por eso. Pero no solamente existen enfermedades físicas, no solamente el ser humano en la tierra es movido por las enfermedades físicas en su cuerpo, sino que también existen enfermedades de carácter espiritual. También hay enfermedades que existen de carácter psicológico, también existen enfermedades mentales y existen diferentes tipos de enfermedades también que no precisamente tienen cura. Hay enfermedades que son de carácter espiritual, que solamente tienen la cura en Dios. Existen enfermedades, o si usted quiere llamarle enfermedades psicológicas, hay enfermedades de tipo muy desafortunadamente de carácter espiritual, y desafortunadamente para este tipo de enfermedades no existe cura. Usted no puede ir a comprar a la farmacia quizás por ahí 200, 100 pesos de medicina para aliviar la angustia o la depresión o la aflicción o el odio o el rencor. Esa medicina no existe para este tipo de enfermedades. Y el día de hoy yo quiero decirle que no solamente existen enfermedades físicas, virus físicos como los que estamos atravesando, sino que también existen enfermedades espirituales. Desafortunadamente hoy mucha parte de la humanidad vive enferma espiritualmente. La intención es que nosotros nos hemos dado cuenta que así como existen ya muchas alternativas para curar las enfermedades físicas del ser humano, también existen alternativas de parte de Dios para aliviar también esas enfermedades de carácter espiritual. Quizás usted no lo sepa, pero quizás puede estar enfermo espiritualmente. La palabra de Dios nos dice que el hombre que vive, el ser humano que vive separado de Dios, dice que vive en un vacío, dice que vive en una infelicidad, simplemente no tiene reposo su alma, vive constantemente buscando una satisfacción y simple y sencillamente no la puede encontrar. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios 4, Proverbios capítulo 4, versículo 23, algo muy importante que nos va a decir la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios nos va a ir diciendo cuál es la medicina, el antídoto para estas enfermedades que son de carácter espiritual, porque quizás usted está concentrado en la enfermedad física,
Y es bueno también que usted se cuide físicamente, pero también esto es una balanza, también espiritualmente debemos atender esas enfermedades que quizás muchas veces tardan mucho tiempo en manifestarse, pero cuando se manifiestan muchas veces son notorias y buscamos una medicina, una solución, una alternativa, y solamente se encuentra la solución y el antídoto y el remedio a través de la palabra de Dios. Dice en Proverbios capítulo 4 versículo 23 en el Antiguo Testamento algo muy importante, y será nuestro versículo de partida para este mensaje. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjese qué importante. Sobre toda cosa guardada, es decir, sobre toda cosa que tú tienes aprecio, sobre toda cosa que tú tienes en alto, dice, sobre todas esas cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta que hoy existen enfermedades no físicas en el corazón, sino que tienen de carácter espiritual. Y la Biblia nos dice que sobre todas las cosas pongamos bastante atención en guardar lo que entra a nuestro corazón, hablando espiritualmente, porque en el corazón del ser humano, hablando espiritualmente, no físicamente, hablando espiritualmente, el día a día que vivimos allá en el mundo, que vivimos en el trabajo, en la sociedad donde nos desenvolvemos, el día a día es lo que alimentamos al corazón, lo que ven nuestros ojos, lo que hablamos con las demás personas, los sentimientos que se mueven en nosotros el día a día, es de lo que estamos alimentando día a día a nuestro corazón. Y por eso a Dios en su palabra, también en su sabiduría nos dice y nos da la recomendación de guardarla, ¿verdad? De guardar, de atender, de ver y examinar qué es lo que entra todos los días a nuestro corazón, porque es algo importantísimo. Dice que de él mana la vida, y habla de la vida espiritual y física. Y es importante que nosotros en estos momentos veamos y descubramos qué es lo que hay en nuestro corazón, hablando espiritualmente. Porque desafortunadamente hay quien ya está viviendo en los versículos que siguen. Fíjese, dice el versículo 24, ahí después del que acabamos de leer, del versículo 23, dice el versículo 24: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. Versículo 26, y muy importante: examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y aquí viene una observación tan importante como los demás textos: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Y el Señor nos dice en su sabiduría: aparta tu pie del mal. Desafortunadamente hoy en la sociedad que vivimos, muchas personas ya viven en este versículo 24 y 25. Desafortunadamente la perversidad de boca nos dice ahí, y la iniquidad de los labios, y muchas veces lo que vemos en el día a día ya se ha contaminado, de manera que nosotros en la perversidad de la boca que tratamos día a día, y mucha gente trata con mucha gente que es perversa de labios, como dice ahí, y muchas veces eso contamina a todo aquel que viene. Y muchas veces se le está repitiendo perversidades de la lengua, perversidades de la boca, como lo que vivimos en la sociedad cotidiana, lo que el ser humano ve ya como algo normal, el hablar maledicencia, el decir groserías, el moverse de esta forma. Tan solo usted pasa en el tráfico ahorita y métasele tantito por ahí a un autobús o a un coche, y usted va a ver el contenido que trae en el corazón el ser humano cuando le expresan todas esas clases que dice ahí de perversidades de la boca. Eso es lo que está en el corazón del ser humano, porque la Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire, mucha gente se le hace esto ya normal, pero la Biblia dice que cuidemos y que apartemos de nosotros la perversidad de boca y de labios, que nuestros ojos miren hacia lo recto, que hacia lo bueno, que nuestros ojos no estén siendo contaminados, porque mire, espiritualmente lo que vemos a diario también entra espiritualmente al corazón.
Y muchas veces el ver, muchas veces cosas que no son adecuadas, porque mire, todos sabemos, adultos desde muy pequeños sabemos cuál es la diferencia, los adultos, entre lo bueno y lo malo. Un pequeño de 9 años, a partir de los 9 años, desde los 7 años quizás, él sabe que quizás ver algo que es inapropiado, sabe en su mente que es algo malo. Imagínense las personas que ya son adultas, pero muchas veces esto se ha volvido ya algo natural y algo normal en la sociedad que vivimos, y esta es la consecuencia de una contaminación del corazón. Dice la palabra de Dios, fíjese, ahí en el Evangelio de Lucas, hay gente que vive detenida simplemente en su vida, y gente que trae raíces de amargura, rencor desde pequeño, gente que le trae falta de perdón en su vida, gente que simple y sencillamente tiene 30, 40 años quizás de vida y simple y sencillamente no ha llegado, no ha logrado vivir feliz. Viene cargando quizás muchas veces amargura, celos, envidias, pleitos, y muchas veces toda esa vida que ha llevado simplemente lo ha llevado a que su corazón, que es donde se guardan todo ese tipo de cosas, se manifieste en él y sea como una enfermedad degenerativa espiritual. Mire tan solo lo que nos enseñó el Señor Jesucristo en los evangelios, en Lucas 6, versículo 45. Son palabras de Jesús y una observación que hizo el Hijo de Dios cuando estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo entre los hombres, y detectó también que esos síntomas, esas enfermedades espirituales también se estaban manifestando en los seres humanos. Y mire, el Hijo de Dios en su sabiduría, y nos lo dejó en su palabra, dice Lucas 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Escuche bien, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué importante es, menciona dos partes, menciona dos tipos de seres humanos, el hombre bueno y el hombre malo. Menciona dos tipos de seres humanos y se hace referencia a aquel que se ha alimentado de lo bueno, aquel que ha puesto su mirada siempre en lo bueno, que se ha apartado del mal, que hemos visto que es el varón que ha decidido apartar sus caminos cada vez más de la maledicencia, de ver lo malo, y se ha dedicado más a dedicarse a Dios. El hombre bueno dice que cuando camina, cuando va en medio de una sociedad perversa y maligna, muchas veces saca lo bueno de su corazón. A pesar de que él reciba lo malo, dice ahí que el hombre de la riqueza de su corazón, por la alimentación espiritual que tiene buena en su corazón, muchas veces aunque lo agredan, muchas veces aunque lo insulten, aunque le falten al respeto o lo calumnien, muchas veces ese hombre saca lo bueno de su corazón, del buen tesoro de su corazón. Pero también nos habla la contraparte, nos habla del hombre malo. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es como una enfermedad cuando se empieza a manifestar. Cuando hay una enfermedad física nos damos cuenta porque se empieza a manifestar en nosotros. De igual forma es en lo espiritual. Dice Jesús que el hombre bueno se manifiesta. Cuando tú estás hablando con una persona buena, aunque esta persona tú no descubras que es cristiana o que cree en el Señor Jesucristo, el simple hecho de hablar con esa persona te refleja a ti, te transmite una paz, te transmite en el corazón algo bueno, y siempre tiene algo bueno para ti, aunque tú quizás muchas veces le has faltado al respeto, lo has agredido, te has burlado de esa persona siempre tiene algo bueno para ti porque él se ha alimentado siempre de lo bueno. Pero nosotros sabemos en dónde estamos de estos dos contrastes, el hombre bueno y el hombre malo, porque hoy la generación que caminamos día a día, los seres humanos que vivimos aquí en el mundo y en la sociedad, tú te puedes dar cuenta que ya no puedes ni siquiera quedártele viendo feo a alguien, porque luego brota de él lo que hay en su corazón, que es la calumnia, el odio, la agresión verbal y física. Y eso es lo que hay en el corazón de él, porque dice que esto se manifiesta con la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, decía el Señor Jesús. Y mire, qué importante es que hoy usted y yo nos estemos dando cuenta que no solamente existen enfermedades de carácter
físico, sino que también podría ser de enfermedades de carácter espiritual. Y esas muchas veces solamente tienen su tratamiento en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos puede sanar de esas amarguras, de esos rencores, de esa falta de perdón, de esas envidias, de ese odio, porque quizás tú lo has venido tratando de hacer desde hace mucho tiempo. Quizás tú has buscado el perdón desde aquella infancia, quizás de los que te agredieron, quizás de muchas cosas que pudiste haber pasado tú en el pasado, que aún no se ha sanado esa herida y que hoy se manifiesta en tu corazón a través de la amargura, de los celos, de la envidia, del odio, del rencor. Muchas veces puede ser cuando tú estás platicando con una persona y tienes un diálogo con esa persona, dice que su corazón manifiesta lo que tiene dentro. Y muchas veces tú puedes tratar con una persona y cuando estás dialogando con él te das cuenta que trae raíces de amargura, trae odio en su corazón, trae falta de perdón, trae crítica, trae enemistad, trae pleitos, trae celos. Y son personas que aún así conocen de la palabra de Dios. Pero Dios hoy quiere que nosotros sepamos que la cura se encuentra en Él. Porque no existe una cura que tú puedas ir, como te decía en el principio. Tú no puedes ir a la farmacia a decirle a él de la farmacia, ¿sabes qué? Véndeme un tratamiento para una amargura que traigo. O véndeme un tratamiento porque tengo celos de mi vecino. O ¿sabes qué? Véndeme tan solo un antídoto, una medicina que sane mis celos. No la vas a encontrar. Su remedio solamente está en la Escritura y en Dios. Porque Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo entre los hombres, también detectó que en ellos había este tipo de características de enfermedades espirituales. Hoy nos preocupamos mucho por el virus que estamos viviendo, por las pandemias, pero es momento de que también nos demos cuenta de cómo estamos espiritualmente, porque quizás el que está enfermo en estos momentos toma el tratamiento y se va a aliviar, pero ¿qué hay de aquel que tiene años y años y años alimentando su corazón de celos, de envidias, de pleitos? ¿Cuándo va a llegar el momento de la cura? Hasta que llegue a los pies del Señor. Cuando un ser humano, fíjese, yo le quiero decir, cuando un ser humano voluntariamente vive pecando, cuando un ser humano voluntariamente día a día en su caminar diario, él decide estar volteando a donde no debe de voltear, debe de estar viendo quizás en su teléfono, en las redes sociales, lo que no debe de ver. Y cuando un ser humano voluntariamente vive practicando lo malo, su corazón se vuelve duro como una piedra. ¿Lo digo yo? Claro que no, lo dice la Escritura. Fíjese tan solo ahí en Romanos capítulo 2, versículo 5, poco a poco la palabra de Dios nos está diciendo cuál es el remedio y cuáles son las características de estas enfermedades que muchas veces nos preguntamos cómo podemos sanarlas, qué podemos hacer, a quién podemos recurrir. Fíjese que poco a poco la Biblia nos está diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo poco a poco cuál es el antídoto. Y dice Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por la dureza de tu corazón, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué importante es, fíjese, por la dureza de tu corazón. Cuando el ser humano se empeña en seguir haciendo lo malo y vive feliz gozando de hacer el mal a los demás, dice que su corazón automáticamente se vuelve duro como una piedra. Y dice ahí que por la dureza de tu corazón, y fíjese bien, por tu corazón no arrepentido, sino que es decir, practica lo malo, hace lo malo y todavía se deleita y se goza con lo malo. Dice que simplemente estamos atesorando para nosotros mismos ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Qué importante es que hoy nos demos cuenta. Esto es espiritualmente hablando, mire, como un ejemplo que veíamos, como un ejemplo que yo pensaba cuando preparaba este mensaje. Cuando el corazón se vuelve tan duro, se vuelve insensible.
Cuando uno comete y vive en el pecado día a día, en la mujer ajena, en la pornografía, en aquello que no nos alimenta para bien, sino al contrario, nos alimenta el corazón para mal, el corazón se vuelve tan duro que es como un ejemplo tan práctico como todos los que hemos trabajado con una herramienta en algún momento en nuestro trabajo, en el hogar, y estamos practicando día a día con esa herramienta, quizás con un martillo, con una pala, y tenemos ya bastante tiempo trabajando con esta herramienta de mano que comienza a salir un callo en nuestra mano o en nuestro dedo. Y cuando sale ese callo es algo duro que si usted pone ahí una aguja no se siente dolor porque es piel muerta, piel endurecida y se vuelve a hacer callo por la práctica y por el utensilio que estamos manejando constantemente. Así como este ejemplo que le pongo es aquel que practica constantemente el pecado, su corazón ha hecho callo, su corazón está endurecido, su corazón simple y sencillamente no puede perdonar y vuelve a la amargura y vuelve a recaer. Y mucha gente que vive en esta situación recurre al alcoholismo, a la drogadicción, a la mujer ajena, pensando en que ahí quizás va a estar la solución y la satisfacción para su corazón, pero eso es temporal. Eso es una satisfacción del ser humano que tiene satisfacción momentánea, temporal. Cuando se termina eso, vuelve la misma situación y la misma enfermedad. La pregunta aquí es: ¿realmente quiere ser usted feliz en la tierra en la cual Dios nos puso? Porque la pregunta está al aire y la pregunta no la podemos hacer todos los seres humanos. Hace poco a mí me lo preguntaron y me le hizo la pregunta a una persona y me dijo: oye, ¿tú realmente eres feliz? Y mire, créame que cuando a uno le hacen esa pregunta, muchas veces podríamos decir por vergüenza: sí soy feliz, o soy feliz con lo que tengo, pero en el corazón sabemos que realmente faltan muchas cosas en nuestra vida para ser feliz. Cuando a mí me hicieron esta pregunta, yo no dudé en decirlo porque tengo a Cristo en mi corazón. Y Cristo me ha demostrado que Él cubre todos los vacíos que se encuentran en la situación de un ser humano. Cuando uno está triste y cuando uno tiene a Cristo en el corazón, Dios da paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios hizo un pacto con el ser humano y el Hijo de Dios, Jesucristo, también dijo: a todos los que me reciben en su corazón también yo les voy a demostrar cuál es la verdadera paz. No la paz que da el mundo, la paz que da el Hijo de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz incomprensible que a pesar de que yo esté pasando por situaciones difíciles, por problemas quizás económicos o por cualquier situación, a pesar de eso, cuando Cristo está en mi corazón, yo siento esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y qué importante es que hoy que usted escuche este video, este mensaje, sepa que quizás esta es la alternativa que Dios quiere para usted. Dios quiere sanarle. Dios está dispuesto a sanar y a rehabilitar a todos los seres humanos que vienen a Él. Pero Dios pone también una condicionante. Dice también: dame, hijo mío, tu corazón. Y qué importante es que si usted quizás ha escuchado de Jesucristo, de Dios, y automáticamente lo asocia con religiosidad, créame que no les estamos hablando de religión, le estamos hablando del único camino, la única verdad, el único que conoce nuestros pensamientos, el único que conoce nuestro corazón y lo que hay dentro, el que nos formó desde el vientre de una mujer, el cual nos conoce desde que somos pequeños hasta este momento. La pregunta aquí es: si usted quiere ser feliz realmente aquí en la tierra, porque Dios en la Biblia nos dice cómo lograrlo. Es como la medicina espiritual, es como la cura gratuita que Dios tiene. Si usted ha vivido en la amargura y simplemente la amargura no lo ha dejado ser feliz, usted vive en el odio y los celos. Fíjese qué impresionante es ver y dialogar con una persona que está viviendo en la amargura. Porque cuando dialogas con esa persona te das cuenta que no solamente él trae estas raíces de amargura, sino que, como dice la Escritura, contamina todo lo que está a su alrededor. Y hay veces que hay problemas con la familia, con los hijos, con el vecino. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos aceptar que el problema viene de adentro, viene del corazón. De ahí de donde vienen todos los malos deseos, los malos pensamientos. De ahí muchas veces es el problema. El problema no está con los que te rodean. El problema muchas veces está en tu corazón que no has atendido espiritualmente. Yo te voy a dar hoy la receta
Hoy la receta la contiene la palabra de Dios, y este libro que fue escrito hace mucho tiempo tiene todas las soluciones para los seres humanos. Es que simplemente muchas veces a nosotros los seres humanos no nos gusta leer, no nos gusta atesorar la Biblia. Hoy usted se está dando cuenta con los pequeños en las clases virtuales que estamos empezando a tener. Imagínense los chicos que no saben leer y que ahorita les ponen ahí cuánta lectura y ellos ni siquiera saben leer, pues es algo complejo. Pero de igual forma es todo aquel que también no tiene hambre de leer la Biblia. No conoce la cura, no conoce el antídoto. ¿Por qué? Porque no se ha dado la tarea de descubrir que en la Biblia Dios nos dejó la solución a todos los seres humanos para todos los problemas que pudiera afrontar el ser humano en la tierra. Dios en su sabiduría nos deja la medicina, nos deja los antídotos, pero son muchas veces nosotros los que cerramos la Biblia y pensamos que podemos por nuestras propias fuerzas. Y muchas veces le damos la espalda a Dios y decimos, yo creo que yo voy a poder solucionar esto con el psicólogo, con el terapeuta, con el consejero. Hay quien visita quizás a los que leen la mano, quizás buscan la solución en el mismo hombre y dan la espalda a Dios. Y cuando pasa esa situación, Dios lo respeta. Pero sepa una cosa, también la palabra de Dios nos dice, Dios mismo, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque damos la espalda al Creador, al que tiene toda la solución, y buscamos la solución en el ser humano. Muchas veces esto es lo que nos lleva a muchos problemas espirituales, porque no venimos al que tiene realmente la solución. Fíjese, yo le voy a dejar la receta por si usted quiere aliviarse, por si usted quiere sanar esas enfermedades del corazón que viene cargando durante hace muchos años, durante mucho tiempo, y se las ha transmitido a su familia, a sus conocidos. Esto es gratuito. Dice el Señor solamente que pide unos ciertos requisitos que tiene que hacer el ser humano si él quiere ser sanado, porque Dios no vende la medicina, Él no se la niega a nadie. El Señor dice en el Antiguo Testamento a todos los sedientos, a los que tienen sed, venir, a todos los hambrientos, venir y comprar sin dinero, dice el Señor, gratuitamente para ser saciados. Pero ¿qué necesitamos? Seguir la receta. Cuando alguien enferma físicamente, el doctor le da un tratamiento de 15 días, de una semana, y cuando no atendemos ese tratamiento al pie de la letra, como dijo el doctor, muchas veces la enfermedad se agrava más. Esto es una receta. La Biblia es una receta de una medicina de carácter espiritual que se tiene que seguir también como una receta, así como nos lo ordena el Señor para poder lograr sanarnos espiritualmente. Fíjese, lo primero que tenemos que hacer en esta receta que nos dice el Señor, lo primero que tenemos que hacer es regalarle el corazón a Dios, entregarle nuestro corazón a Él, porque dice Él que cuidemos nuestro corazón porque de Él mana la vida. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros que escuchamos este video, que escuchamos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ofrecerle nuestro corazón, hablando espiritualmente, porque no quiero que físicamente también vaya a ir a tomar un utensilio y sacarse el corazón, ¿verdad? Hablamos espiritualmente, ofrecerle al Señor nuestro corazón, lo que hay en Él, los sentimientos que tenemos con lo que no podemos. Y lo digo yo, lo dice Proverbios, ahí mismo donde estábamos, en el libro de Proverbios, capítulo 23, Proverbios 23 nos dice lo que pide el Señor para que un ser humano que está pasando por problemas espirituales, enfermedades espirituales, sea sanado. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 26, y dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Qué importante es, porque es el primer requisito que pide el Señor. Y dice que le des tu corazón, que le ofrezcas lo que no puedes llevar. Dice que a todos los que están cargados y trabajados, a todos aquellos que ya no pueden más, y muchas veces incluso hasta han pensado en el suicidio, dice el Señor: dame esas cargas a mí, no las lleves tú, porque dice que si tú le entregas su corazón, el Señor va a empezar a hacer una obra en ti. Cuando tú le ofreces el corazón a Dios y lo empiezas a dedicar a Él y empiezas a tener comunión con el Hijo de Dios y empiezas a hacerlo tu amigo, lo empiezas a hacer algo que vive día a día en tu diario vivir, déjame decirte una cosa: Dios es fiel, y cuando tú le entregas tu corazón, Dios empieza a hacer una obra
como no la puede hacer ningún ser humano en la tierra. Cuando el pueblo de Dios, fíjese, vivía esparcido, cautivo en las tribus en el Antiguo Testamento, Dios tuvo compasión de su pueblo, porque su pueblo había sido disperso entre las tribus, habían sido cautivos, y su pueblo se dispersó entre muchos pueblos que tenían muy malas costumbres, otros tenían idolatría, otros tenían otros dioses ajenos. Y cuando su pueblo fue esparcido, llegó un momento en que Dios tuvo misericordia de ellos. Y lo primero que hizo cuando fue por su pueblo a rescatarlo fue aliviar su corazón. Fíjese en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, ahí en el libro de Ezequiel, adelantito, capítulo 12, versículo 21, hablando Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, aquel pueblo que fue cautivo, aquel pueblo que fue dispersado. Llegó un momento en que Dios tuvo misericordia de su pueblo y fue y recurrió a traerlos de todas las naciones. Y dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Qué importante es, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, fíjese, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra, ese corazón de pecado, ese corazón que le hablaba yo endurecido por la práctica de lo malo, y lo va a quitar el Señor de en medio de su carne, y les daré un corazón latiente nuevo, un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Imagínense qué médico sobre la faz de la tierra podría darnos un corazón renovado, un corazón nuevo, un corazón sano. No lo podría hacer ningún ser humano en la tierra, ni ninguna medicina, ni ninguna ciencia. Pero Dios dice espiritualmente que Él lo puede hacer. Él puede renovar el corazón más duro, más empedernido, el corazón de piedra, dice el Señor. Yo lo puedo transformar, lo puedo quitar y lo puedo hacer un corazón que sienta, que tenga compasión, que vea por lo bueno. Esto es lo que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y la misma promesa que está en el Antiguo Testamento, Jesucristo la vuelve a hacer en el Nuevo Testamento. Y dice el Señor que si tú vas hoy al Hijo, también tienes la vida. Que si tú quieres recibir al Señor también y sus mandamientos del Señor Jesucristo, dice, bien importante lo que dice el Señor Jesucristo, porque de Él prácticamente viene la solución para el ser humano. Lo segundo que tenemos que hacer, y no es que la Biblia lleve un orden cronológico, pero sí es como una receta, como le comentaba. Lo segundo que debemos de hacer es permitirle al Espíritu Santo operar en nuestra vida, porque muchas veces hemos escuchado esa voz interna cuando estamos a punto de cometer lo malo, cuando estamos a punto de caer en el pecado, de mirar lo que no debemos de mirar, de tocar lo que no debemos de tocar. Hemos escuchado esa voz interna que nos dice, eso está mal, y se alerta y se activa una alerta. Esa voz dentro del ser humano se llama el Espíritu Santo, queriendo convencer al ser humano de lo malo. Porque la Escritura nos dice también que en los postreros días vendrá el Espíritu, el cual nos convencerá de pecado y de maldad. O sea, nos va a convencer de lo malo para seguir lo bueno. Y lo segundo que debemos de hacer es tratar de obedecer al Espíritu Santo. En aquellos momentos cuando escuchamos esta voz interna, esta voz que nos habla, que muchas veces muchos dicen es la conciencia. La conciencia va asociada a donde habla el Espíritu Santo, y muchas veces Dios es a donde le habla a los seres humanos, a través de la conciencia. Y muchas veces cuando escuchamos esa voz, nosotros tenemos la decisión de obedecerla o ignorarla. Y muchas veces cuando la empezamos a obedecer es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en el ser humano, a convencerlo de que esa vida que lleva de pecado está mal. Por eso es importante que veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26, porque el Espíritu Santo está dispuesto a tratar esas enfermedades espirituales, y no solamente a tratarlas, sino a aliviarlas y a quitarlas de nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26, algo muy importante como toda la palabra. Y fíjese lo que dice:
Romanos 8, capítulo 26, sí estamos ahí. Y dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, fíjese, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué importante es, fíjese, hay veces que nosotros ni siquiera sabemos pedir, ni identificar nuestras debilidades, pero el Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él sí lo sabe. Y muchas veces cuando le permitimos entrar en nuestra vida y operar en ella, dice que muchas veces el Espíritu nos ayuda en esas debilidades que muchas veces nosotros hemos dicho: es que no puedo dejar. Es que no puedo dejar de hacer esto, es que no puedo dejar la bebida, es que no puedo dejar la droga, es que no puedo dejar de ver pornografía, es que no puedo dejar a la mujer ajena. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en esas debilidades, de manera que si tú no puedes, el Espíritu tiene el poder para hacerlo. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta que al Espíritu Santo también tenemos que permitirle operar en nuestra vida. Y la obra que hace el Espíritu Santo en un ser humano es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando recibimos a Cristo y le entregamos a Cristo nuestro corazón, automáticamente Dios envía su Espíritu para que nos ayude en esta parte que nos dice la Escritura, en nuestra debilidad, y nos ayuda a pedir como conviene. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Fíjese qué amor tiene Dios para con la humanidad, de manera que el mismo Espíritu es el que intercede y nos ayuda. Muchas veces nosotros podríamos decir: por nuestras fuerzas no lo pudimos hacer. Lo pudo hacer solamente el Espíritu que operó en nosotros. Porque todos aquellos hombres que dejaron la bebida, que dejaron la drogadicción, que dejaron todo esto, con la ayuda del Espíritu Santo, se cumple la Escritura en donde Dios dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué importante es la ayuda del Espíritu Santo en estas enfermedades de carácter espiritual. Y por último, punto número 3 y central y muy importante como los demás textos, pero sin duda alguno este con el que cerramos es un punto muy central y muy importante que debemos de practicar día a día en nuestro diario caminar para que esas enfermedades espirituales se sanen. Dice la palabra de Dios, Romanos, ahí mismo donde estamos, capítulo 12, versículo 21. Algo que nos conviene a nosotros hacer, algo con lo cual, con la práctica de esto, vamos a empezar a sanar impresionantemente esas enfermedades. Romanos 12, capítulo 21. Fíjese, vamos a leer desde el 20, porque fue algo también, una enseñanza del apóstol Pablo muy bonita. De hecho, el encabezado, si usted tiene tiempo de después de leerlo, dice deberes cristianos, ¿verdad? Ahí en el encabezado del 12. Y en el versículo 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí está el versículo central: y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando un corazón está contaminado, cuando un corazón está duro y automáticamente comienzas a practicar este versículo 21, no te dejas vencer de lo malo, sino que se cumple la Escritura y lo que nos decía el Señor Jesucristo: a todos aquellos que nos golpeen en una mejilla, ponerle la otra, y aquellos que nos pidan cargar nuestra carga, una milla, no solamente llevarla una, sino llevarla una milla extra. ¿Por qué fue tan sabio el Señor en decir esto? Porque Él sabía la enfermedad que había en el corazón. Y cuando tú le devuelves a alguien que te da mal, tú le devuelves bien, automáticamente la sanidad es para ti. Cuando alguien en el tráfico te insulta y tú le dices Dios te bendiga, y le contestas con algo bueno en vez de algo malo, tú eres el que está sanando espiritualmente tu corazón. Cuando tú odias a alguien y tratas de vencer eso malo, dice, con el bien, y esa persona que odias, que tiene rencor, vas y la buscas y comienzas a amarla y a demostrarle
que tu odio, tu resentimiento tiene una solución y comienzas a amar a esa persona, tu corazón comienza a sanar. ¿Por qué? Porque Dios no se equivocó en decir que esto solamente se va a vencer así. Lo malo se va a vencer con lo bueno. Y es algo que debemos de practicar en esta enfermedad, porque es un punto central. Es la cruz que debemos de cargar. Usted quizás podría decir en este video que está observando: oye, pero ¿cómo voy a bendecir a aquel que me está maldiciendo, aquel que me está agrediendo, al que me robó en el camión, aquel que insultó a mis hijos? ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos nosotros. Si usted le permite al Espíritu Santo, como le comentaba, operar en usted, no lo va a hacer usted, lo va a hacer el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de usted, de manera que cuando tiene esos sentimientos de celos, de rencor, de amargura, el Espíritu Santo va a tratar con esas enfermedades y las va a sacar del corazón, y de manera que nosotros vamos a tratar de ser buenos con los malos y de tener algo bueno siempre con aquellos que nos dan como a cambio lo malo. ¿Por qué? Porque fíjese que es bien importante lo que leemos en el contexto de este versículo. Dice que ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Es algo impresionante, porque el pago no lo damos nosotros. La venganza no está en nosotros. La venganza y el pago está en Dios. Dios nos observa día a día en nuestro diario vivir y en nuestro diario conducirnos. Y Él dice: tú déjame a mí las batallas, pero te voy a recomendar que a todos aquellos que te hacen mal, tú les devuelvas por bien. Ahí es donde Dios va a pelear tu batalla. Pero cuando tú decides pagar mal por mal, o aquel que te agrede decides también agredirlo, y muchas veces, como se habla aquí en la sociedad y dicen: bueno, es que yo no soy tan torpe como para dejarme, ¿verdad?, que me insulten. No hablamos de eso, hablamos de devolver lo bueno. Y si alguien está resentido en su corazón y nos agrede con esos resentimientos que trae enconados en su corazón, nosotros sepamos que es una enfermedad que Él trae cargando en su corazón. Dios, cuando te empieza a sanar a ti, te empieza a utilizar también como la medicina para aquellas personas que viven así. Ejemplo tenemos del Señor Jesucristo aquí en la tierra, al cual pisotearon, abofetearon, le pusieron una corona de espinas, le escupieron el rostro, le azotaron, y sin duda fue llevado como cordero al matadero sin decir ninguna palabra, porque Él tenía en su corazón al Padre. Y de esa forma nos amó el Señor, de esa forma nos amó, de esa tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Jesucristo nos lo demostró en los evangelios. A todos aquellos que lo agredían, que lo insultaban, que lo calumniaban, Dios siempre tenía una respuesta buena para ellos. No era un odio, sino que era amarlos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando nosotros descubrimos esta parte de la Escritura, que Dios nos manda y nos dice que nuestro prójimo debemos de amarlo como nosotros mismos, comprendemos que tenemos un corazón sano, un corazón en donde vive el Espíritu Santo. Y cuando empezamos a amar a mi prójimo, y mi prójimo no solamente es el de la iglesia, mi prójimo es mi vecino, el que trabaja conmigo, el que vive enfrente, el que pasa ahí en el tránsito, ese es mi prójimo, al cual yo tengo que amar como a mí mismo. No por algo la Escritura se equivoca en decirnos que venzamos lo malo con lo bueno. Y regresando allá a Lucas 6:45, ya para concluir este mensaje que yo sé que está siendo de bendición para su vida, ya para concluir este mensaje, regresando al Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 45, leímos la parte final del versículo 45 y comenzamos con esta: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora veamos los versículos que están antes. Dice el versículo 43: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas vendimian uvas. Y fíjese lo importante, el versículo 43:
No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Hoy nosotros, usted y yo, nos conocemos por nuestro fruto que damos día a día en la sociedad. Con quién hablamos, con quién platicamos, qué tipo de charlas tenemos, cómo nos desenvolvemos con el prójimo. Allí es donde se manifiesta qué tipo de árbol somos, porque si somos malos, como dice aquí la Escritura, no podemos dar buenos frutos. Y si somos buenos, no podemos dar malos frutos, porque cada árbol, como dice la Escritura, se conoce por el fruto. De igual forma, el ser humano se conoce por lo que hay en su corazón. Y de tal forma que hoy sabe usted que existe un remedio para esas enfermedades espirituales. Yo le he dado simplemente una pequeña receta, porque la Biblia contiene mucho más que eso. Yo le he dado tan solo algunos versículos de los cuales usted podría remediar ese problema que tiene de carácter espiritual, esa amargura, esos celos, ese pleito que constantemente nos está haciendo entrar a otros problemas y a otros conflictos. Usted sabe hoy una pequeña parte de la Escritura donde Dios nos dice: dame tu corazón, deja que el Espíritu opere por ti y comienza a caminar en Dios. Déjale a Él tus cargas, déjale a Él esas enfermedades que quizás tú has buscado cómo solucionar, cómo aliviar con la gente. Apóyate en Dios, Dios tiene la respuesta, Dios quiere sanarte. Por eso es que el día de hoy nosotros predicamos la palabra del Señor, porque venimos de lo vil, de lo menospreciado del mundo, y Dios en su momento nos tomó y nos libertó de todas esas ataduras, y ahora por amor a Dios predicamos su palabra para todo aquel que no cree, para todo aquel que no conoce, para todo aquel que no ha escuchado del Evangelio, conozca que en Cristo Jesús existe una solución. Usted tiene la Biblia a su alcance, usted tiene la libertad hoy de conseguir una Biblia y conseguir la palabra de Dios y leerla y aprender de ella. Hay países en donde está prohibido tener una Biblia, pero hoy usted tiene todavía la oportunidad de adquirir una Biblia y conocer cuál es el plan que Dios tiene para la humanidad, el plan que Dios tiene para los seres humanos, porque Dios, a pesar de todo, Dios quiere que el ser humano sea feliz en la tierra. Dios quiere que el ser humano viva reposadamente y contento en la tierra, sabiendo esto, que un día el Señor vendrá a pedirnos cuentas, como en los versículos que leímos, de lo bueno y de lo malo que hemos hecho aquí en la tierra. Esta es la palabra de Dios. Espero que este mensaje le haya servido para su vida. Sé que la palabra de Dios no regresa vacía, no es palabra de nosotros los hombres, ni es psicología, ni es tratar de cambiar pensamientos. Simplemente los versículos que yo le he leído están situados en la Biblia. Nosotros no estamos inventando algo que esté inventado por el hombre. Usted puede constatar en su Biblia que los versículos que le hemos dado son reales y se encuentran también en la palabra de Dios. Y tiene la alternativa de seguir conociendo la palabra de Dios, la cual tiene todas las soluciones a los porqués de los seres humanos. Reciban un saludo de parte de la iglesia en Querétaro Norte. Reciban la bendición de esta palabra, porque sepa una cosa. Para concluir, la palabra de Dios dice que nunca va a regresar vacía, sino que va a descender como la lluvia y va a ser el propósito que tiene que hacer en usted que la escuchó, y va a empezar a producir algo bueno. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Esta palabra que usted escuchó va a servir en su vida. Va a empezar el Espíritu Santo a hablar a su vida a través de la fe. Si usted creyó en esta palabra y si usted tiene fe en que lo que dijimos es palabra de Dios, esa misma fe lo va a llevar a creer en el Hijo de Dios y a descubrir que el Espíritu Santo está ahí activo para ayudarle en sus debilidades. Que el Señor les bendiga y que el Señor los guarde en donde quiera que se encuentren. Reciban un saludo de la iglesia en Querétaro Norte. Que el Señor los bendiga.